El domingo pasado hablamos acerca de la iglesia en el plan de Dios para las edades y ubicamos de la eternidad pasada a la eternidad futura en qué momento del tiempo y el espacio Dios desarrolló la iglesia. Y vimos la iglesia como un proyecto divino con un propósito eterno, diseñada en la mente de Dios en la eternidad pasada ya en el cielo, hecha realidad en la época de la iglesia que estamos viviendo desde el Pentecostés hasta hoy, pero con un propósito glorioso en la eternidad futura, en el cielo, perpetuamente gozando de la presencia de Dios. Y hoy, si el Señor Jesucristo en Mateo 16 dijo, yo edificaré la iglesia, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella, pues entonces sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el dueño de la iglesia. Él dio su sangre por la iglesia, Él murió para que la iglesia naciese y por cada uno de nosotros para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo hizo eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de por qué Dios hizo todas estas cosas? ¿Por qué existe la iglesia? Y esa es la predicación del día de hoy. Oremos. Bendito Padre Celestial, Creador de todo lo que existe, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador y también nuestro Padre Celestial, el día de hoy aquí juntos como un equipo de hijos tuyos, nos reunimos para darte la gloria, la honra y el reconocimiento porque tú eres nuestro Dios. Y también, Señor, para escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti. Queremos aprender el día de hoy por qué existe la iglesia, cuál es la razón de ser de la iglesia. Queremos que tú nos guíes a entenderlo, abras los ojos de nuestro entendimiento y también, Señor, sensibilices nuestro corazón para que lo que aprendamos lo pongamos en práctica. No solamente el conocimiento intelectual, Señor, sino también que nos mueva a hacer lo que tú quieres que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, propósito, la palabra propósito se entiende como el fin al cual nos llevan nuestros esfuerzos. Todo lo que hacemos, todo lo que practicamos, nuestras actividades, tienen una razón de ser, nos llevan a un fin. ¿Cuál es el propósito de esto? Entonces, por ejemplo, podemos decir que el gobierno de un país existe para establecer ciertas reglas de comportamiento ciudadano, lo que le llamamos el poder legislativo. El que legisla dice esto se va a hacer aquí y va a ser transgresión o infracción, pasarse un alto, matar a una persona, esto, legisla. Luego también el gobierno existe para cumplir las leyes. El poder ejecutivo ejecuta lo que se dice por el legislativo. Y también para hacer cumplir las leyes tenemos el poder judicial. Que no quieres, no, aquí no es que quieras, que yo el rojo me parece más bonito para siga y que no. Hay orden y esto es lo que se dijo. Por ejemplo, también nosotros sabemos que un negocio existe para ganar dinero por la venta de mercancías o la prestación de servicios. Cuando nosotros vamos a comprar un carro, a darle servicio a un carro, etcétera, lo que sea, vamos a recibir algo a cambio de una paga. Entonces, el propósito es dar un servicio o vender un producto para ganar cierto dinero y así poder seguir funcionando ese negocio.
También la iglesia tiene un propósito que se puede dividir en tres partes. Un propósito principal, un propósito interno y un propósito externo. El propósito de la iglesia, el propósito principal es exaltar a Dios. Dios está moviendo todas las cosas desde hoy hasta la eternidad para glorificar su nombre. La iglesia glorifica el nombre de Dios. Podemos decir que la iglesia existe para el Señor. Ese es el propósito principal. Pero también la iglesia existe para el mundo, porque Dios mismo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, nos dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, id y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces también tenemos un propósito fuera de la iglesia, algo que pone el enfoque de la iglesia fuera de sí mismo, que es allá afuera, que es el mundo. Pero no para ir a convivir, no para involucrar, no para contaminarnos, sino para llevar algo que es el evangelio. Es un propósito externo. Pero también la Biblia nos enseña que hay un propósito interno, uno aquí. La iglesia tiene el propósito interno de edificar a los obreros, de discipularlos, de hacerlos entender a través de las Escrituras cuál es la razón de estar aprendiendo la palabra de Dios. Y de esa manera poder cumplir posteriormente con el propósito externo. La Biblia enseña que el propósito principal, como dijimos, es darle la gloria a Dios. Y todo lo que hace Dios está haciéndose para llevar al final a darle la gloria por sus atributos, por todo lo que Él es, por su santidad, por su sabiduría, porque finalmente cuando lleguemos a la presencia del Señor, lo único que vamos a decir: gracias a Dios porque tú eres nuestro Dios, porque todo lo que se has hecho y se hizo es perfecto. Señor, gracias. Y le daremos la gloria, la honra y el reconocimiento. Por eso decimos que glorificar a Dios es el propósito principal de la iglesia. Eso lo vemos en la Biblia. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? ¿Qué significa glorificar a Dios? Bueno, glorificamos a Dios cuando le adoramos, cuando le oramos, cuando le alabamos y cuando vivimos vidas santas en obediencia a su palabra. El venir aquí a adorar a Dios significa que cada uno de nosotros se tomó este tiempo, porque todos tenemos muchas cosas que hacer. Todos tenemos cosas las cuales nos pueden distraer o incluso nos pueden parecer a veces más importantes. Pero cuando estamos comprometidos con la gloria de Dios, tomamos un tiempo y decimos: Señor, tú eres digno de toda honra, alabanza, Señor, y aquí estoy. Me junto con mis hermanos para darte la gloria y la honra. Y hoy, Señor, he apartado este tiempo para venir a ti. Eso es darle la gloria a Dios. También cuando nosotros oramos, ponemos nuestro corazón delante de Dios y le decimos: Señor, gracias. Señor, ayúdame. Señor, ayuda a fulano. Señor, te pido por mengano. Ayúdanos, Señor. No sabemos qué hacer sin ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Reconocemos en la oración la omnisciencia, la omnipresencia, la santidad y el poder de Dios para con nosotros al expresar lo más profundo de nuestro corazón dentro de nuestras oraciones. A veces ni siquiera oramos por nosotros, sino por otras personas. Por eso Juan 15:8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. 1 Corintios 10:31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El cristiano debe hacer todo para la gloria de Dios. Si va a estudiar en la escuela, darle la gloria a Dios. Si va a trabajar en su trabajo, darle la gloria a Dios. Si va a una reunión, un compañerismo, darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados. El
¿cómo se llama? El catecismo infantil, la pregunta número 1 dice, ¿para qué te creó Dios? Para su gloria. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es adorar a Dios y gozar de Él para siempre. La gloria de Dios es el fin último al cual hemos sido llamados como iglesia. En reconocimiento al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, porque Él nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que demos la gloria a Dios en cada acto de nuestra vida. Tengámosle presente, no nos distraigamos de lo que Él nos ha llamado a hacer. Demos la gloria a Dios, que ese es el propósito principal en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchos distractores hay en esta vida. Y a veces no es que sean malos, sino que compiten por el primer lugar en nuestras vidas. Y entonces desplazamos a Dios de su lugar prioritario por introducir otras cosas. Y a veces, como digo, no son malas, malo cuando sean malas, pero otras veces no son malas. No, pues es que va a ser el cumpleaños de mi fulano, me voy a esto, me voy a la otra. Y entonces esas competencias en cuanto a darle la gloria a Dios nos hacen que nosotros quitemos nuestros ojos de darle la gloria a Dios por quedar bien con familiares, amigos, compañeros de trabajo, siendo que Dios murió por nosotros en la cruz para darnos la vida eterna. El propósito principal de la iglesia es darle la gloria a Dios. También la Biblia nos dice y nos enseña que la iglesia tiene un propósito externo que se enfoca fuera de la iglesia, que está viendo allá. Mateo 28, 18 al 20 nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Primero nos dice el Señor Jesucristo antes de ser llevado al cielo, toda potestad me es dada, todo el poder me ha sido dado. Ahora yo soy el que tiene la autoridad máxima y el poder en el universo, en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, sabiendo que ahora yo, como hermano suyo, como hermano en Cristo delante de nuestro Padre Dios, Dios Padre, me ha sido designada ser la cabeza de la iglesia y todo el poder me ha sido dado, tanto en el cielo, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas se hincan ante la palabra Jesucristo, que es nuestro hermano. Imagínense, ese mismo poder que allá en la antigüedad dijo, sea la luz y fue la luz, que lo que dice se hace y nada hay que se oponga a su designio, ese es el poder que le ha sido dado a nuestro Señor Jesucristo, en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, nos dice, id, o sea, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todas estas cosas que yo os he mandado. ¿Por qué? Porque he aquí yo estoy contigo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El propósito externo de la iglesia pone los ojos de los miembros de la iglesia fuera de la iglesia. Pero también la Biblia nos enseña que hay un propósito interno. Y ese propósito interno es la razón por la cual nos reunimos parcialmente. Uno es para adorar y otra es para, ¿qué dice? Para edificar a los santos. Este propósito interno pone los ojos de los miembros de la iglesia dentro de la iglesia. Podemos decir que el propósito interno es que la iglesia existe también para sí misma. Es para equipar a los santos, es para enseñarnos lo que debemos hacer. En Efesios 4, 11 y 12 nos dice que Dios mismo, Él mismo constituyó a unos
apóstoles y profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dios equipó a la iglesia con diferentes personas que tienen capacidades dadas directamente por Dios. ¿Para qué? Para que a fin de que se perfeccionen los santos. Cada uno de nosotros delante de Dios somos santos posicionalmente. Somos santos porque la palabra santo es apartado o escogido para Dios. Nosotros hemos sido apartados del mundo para Dios por el Espíritu Santo. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y por eso nos congregamos con el propósito de perfeccionar, que la palabra perfección es completar lo que falta, hacer completo alto a cada uno de los santos, para que estos a su vez hagan la obra del ministerio, para que se vaya edificando el cuerpo de Cristo. Para que veamos nosotros como una construcción, porque dice el Señor Jesucristo, yo edificaré mi iglesia, Él es el que la está edificando, con piedras vivas, con cada uno de nosotros. Él nos da dones a cada miembro de la iglesia para que se edifique la iglesia. Imagínense que cada uno de nosotros en la estructura de la iglesia viva somos una parte, como una piedra, como un ladrillo, que el Señor Jesucristo pone en un lugar especial para que se vaya levantando ese edificio vivo que espiritualmente es la iglesia. Entonces, Dios edifica su iglesia a través de nosotros, y a nosotros nos da dones que Él los da a través de su Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, no para lucimiento personal. Y Él los da como Él quiere. No es que nosotros pidamos, yo quiero este y yo quiero otro. El Espíritu Santo da los dones como Él quiere para edificación de la iglesia. Y Dios está edificando su iglesia. Y el propósito interno de la iglesia es perfeccionar a los santos para que vayan a hacer la obra del ministerio. Y de esta manera podemos decir que, en resumidas cuentas, podemos decir que el propósito de la iglesia es triple. Uno, interno, que es perfeccionar a los santos. Llevarlos de que creen a que aprendan a ser discípulos, para que se vayan al mundo donde viven y cumplan con el propósito externo, que es evangelizar a los perdidos. De esta manera, estos dos propósitos le dan la gloria a Dios, que venimos hoy a darle. Porque si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, de edificar a la iglesia, preparar a la iglesia, completar lo que le falta a cada uno, y además cada uno en obediencia a su palabra va al lugar en donde Dios nos puso a vivir, y ahí compartimos las buenas nuevas de salvación, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le estamos dando la honra, la gloria y el reconocimiento en todo, y en lugares celestiales somos nosotros como unas personas que están siendo vistas por entes espirituales que no nos imaginamos, pero que el Señor dice, mira a mis hijos. Entonces, el propósito de la iglesia es triple: adorar a Dios, preparar a los santos, perfeccionar a los santos y alcanzar a los perdidos. Podemos decir resumidamente que es adoración, discipulado y evangelismo. Adorar a Dios, prepararnos para discipular a los demás, a estudiarlos, y irnos todos al mundo a penetrar en todas las capas de la sociedad con el evangelio de Cristo. Y eso es a lo que hemos sido llamados. Puntos de vista sobre el propósito de la iglesia. Algunas personas llaman paradigmas. Paradigma, la palabra en griega, paradigma significa es un modelo, un ejemplo. Es un conjunto de reglas. Un paradigma es un conjunto de reglas que rigen una determinada disciplina. Estas reglas se asumen comúnmente como verdades incuestionables. Nosotros creemos que es incuestionable la palabra de Dios. Es verdad, es completamente verdad, de principio a fin. Y este grupo de reglas, podemos decir paradigmas o puntos de vista,
Y hay principalmente dos puntos de vista en cuanto a lo que es la iglesia. Esa iglesia que ha sido llamada a la adoración, al evangelismo y a las discipulado, es vista de dos puntos de vista principales. Uno es cuando la iglesia se enfoca en programas. Hay iglesias que empiezan a reunirse, pero después, con el paso del tiempo, empiezan a dividir el programa fulano, el programa mengano, que adoración, alabanza, misiones, cuidado pastoral, cuidado interno, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta manera, poco a poco, van reclamando atención cada uno de los programas. Llega el momento que los programas compiten unos con los otros por, oye, pero es que yo necesito más personas, pues ya invité a fulano, pero está aquí en alabanza y no, el otro se encarga de aquí, pues ya no hay gente, ¿qué hacemos? Recursos humanos, también compiten en recursos materiales, oye, pero es que yo necesitaba el salón y para esta cuestión, o recursos financieros, oye, pues todos lo están dando pro templo y acá para evangelismo no hay ni folletos, pues ¿cómo le hacemos? Y empiezan a competir entre sí mismos los programas, de tal manera que con el tiempo la iglesia llega a estar más preocupada por ella misma, por el edificio, por lo que está ahí adentro, que por los perdidos, por el mundo perdido. Y de esa manera se hace irrelevante, no funcional para la sociedad en la cual existe. Ya la sociedad está allá afuera igual de peor de pecadora, y acá la iglesia, no, es que hay que ahora hacerle otro piso para niños y para el cuarto de cuna, y los de allá, ¿qué? Se enfoca exclusivamente en el propósito interno, y eso no alaba a Dios, no le da la gloria a Dios, porque se fracciona. De esta manera vemos que cuando una iglesia está tan enfocada en programas, se subdivide y no llega a cumplir con el propósito total como iglesia. A diferencia, hay quienes ven la iglesia como la iglesia de la Gran Comisión. Recordemos que en el lenguaje evangélico tenemos un gran mandamiento y una gran tarea. El gran mandamiento es: amarás al Señor por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se reúne toda la ley y los profetas. Y la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si nosotros juntamos el gran mandamiento y la gran comisión, vemos que está dentro del propósito de la iglesia. Amar a Dios, adorarle, darle la gloria, la honra, el reconocimiento. Y hacer discípulos está en discipular a la iglesia, preparar a los santos para que estos hagan la obra del ministerio. Cuando la iglesia se centra en la gran comisión, entonces, a diferencia de tantos programas, que puede haber programas, pero pone en el centro del propósito de la iglesia la gran comisión, y a partir de ahí emanan programas, ministerios y todo lo que venga después como parte del propósito principal. Y de esa manera vemos que la iglesia en el centro tiene la propagación del evangelio, la gran comisión. Entonces, el programa de adoración tiene que salir de aquí. La adoración debe ser dirigida a extender el reino de Dios, al evangelismo. El evangelismo como tal, bueno, ya es ir y predicar el evangelio. El cuidado interno debe ser también con el propósito que la gente que viene entienda a qué viene. Hay muchas gentes que buscan una iglesia a ver qué les da. Oye, ¿aquí qué ofrecen? Yo ando buscando que haya lugar para niños. Mis hijos ya tienen edad de casar y yo creo que haya muchachitos de su edad cristianos para que aquí agarren pareja. Y otros, no, pues es que yo quiero que aquí haya reunión de varones o de mujeres o de matrimonios. Y empiezan a fraccionar los programas. No son malos, sino que van tomando un punto centralizado.
que no tiene que ver con la gran comisión. ¿Puede haber grupos de estudio bíblico como células? Sí, las puede haber, claro. El propósito es invitar a gentes de la iglesia y vecinos que no conozcan para que vayan conociendo lo que es la iglesia. Discipulado, claro que debe ser el discipulado para enseñar a todos los miembros qué es lo que dice la iglesia acerca de lo que es el evangelio. Porque luego, cuando vemos, alguien habla del evangelio como si fuera completamente total cosa de lo que dice la Biblia. Para muchos, llevar el evangelio es ir a hacer una escuela, es ir a dar cosas materiales, y eso no es el evangelio. No digo que sea malo, pero no es a lo que está llamada la iglesia. Que no, que vamos a hacer un hospital porque Dios quiere al prójimo, y entonces va haciendo un hospital y luego se olvidan de lo que es la iglesia. Iglesias que ponen una escuela y luego como ya hay ingresos, hasta hay pleitos ahí porque el dinero, y entonces se dificulta realizar el propósito de la iglesia. Cuando ponemos el evangelio en el centro y como el propósito principal la gran comisión y nos mantenemos ahí, entonces es una iglesia que se centra en la gran comisión. Es muy importante que tengamos claro el sentido de propósito de la iglesia, porque de acuerdo a ello van a ser los resultados. Y los resultados que vemos en general son que algunos, sobre todo los que se enfocan en propósitos, una iglesia con múltiples propósitos o programas, ven a la iglesia como un lugar, mientras que los que enfocan a la iglesia como la iglesia de la gran comisión, ven la iglesia como una fuerza. Si comparamos la iglesia como un lugar y como una fuerza, vemos que cuando vemos la iglesia como un lugar para reunirnos, el propósito es que el lugar sea el lugar donde se hace el trabajo de Dios. Aquí en la iglesia vamos a hacer todo esto, ¿verdad? La motivación para los que ven como un lugar la iglesia es que venga la gente y asista aquí, venga. La Biblia dice, id, no, pero nosotros vengan aquí. Y aquí en este ambiente protegido, la sacamos del mundo a un ambiente en el cual no hay el rechazo que vemos normalmente que muchas gentes tienen, la burla, el escarnio y todo eso, o simplemente que no quieren ni siquiera saber nada. Los traemos acá. Luego, los requisitos para un lugar son tener una buena visibilidad, que haya un buen anuncio, un buen letrero, que se vea de día y de noche, que haya un buen programa para cuando vengan las personas se sientan atraídas, que haya buena música, que esto y que el otro, que si es posible también le metamos luces de colores y que hagamos esto y que el programa sea tan atractivo que la gente empiece a ver, que bailen, que aplaudan, que griten y que hablen en diferentes maneras. Y debe haber una gran promoción, una promoción de todas estas cosas cuando se basa la iglesia como un lugar. El concepto de liderazgo de este tipo de iglesia como lugar distingue a los asistentes entre clérigo y laicos. El clero es profesional, los laicos solamente están sentados, no se les permite participar, son nada más observadores de todo lo que pasa. Cuando vemos la iglesia como una fuerza, el propósito es entrenar a las personas para que alcancen las necesidades en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vayan al mundo, impacten, preparen gente para salir al mundo y hacer una diferencia, que cada miembro de la iglesia, cada asistente de la iglesia, sepa cuál es el propósito por el cual se está preparando, que es ir a donde vive, donde Dios lo puso a vivir para ejercer el evangelismo. De esa manera, en los requisitos para una iglesia que vemos, que sea sincero en su aceptación a nuestro Señor Jesucristo, que haya entregado su corazón, que esté dispuesto a entrenarse, a aprender y irlo soltando poco a poco para que Él vaya. Oye, que no sé cómo, mira, vamos haciendo un ejemplo. Y empezamos a hacer una especie de talleres de evangelismo. Cuando la persona, tú la conociste, por ejemplo, tú eres ama de casa, bueno, pues vas al mercado, a la carnicería, a la pollería, la vida diaria.
Oigan, ¿qué les parece, señora? O luego hasta amiga, ¿qué le pareció lo que pasa ahora con el terremoto de Oaxaca y que llegó hasta México? ¿Qué le parece que esto? ¿Qué le parece los huracanes? ¿Sabía usted que todo eso puede pasarnos a cualquiera de nosotros? 35,000 personas dijeron buenas noches hasta mañana en el terremoto de México en 1985 y ninguna quedó viva de esas 35,000. ¿Qué nos hace pensar que tenemos comprada nuestra vida hasta la eternidad? Yo le puedo compartir y quiero compartirles cómo obtener la vida eterna. Y esa es una manera en que aprendemos a acercarnos por situaciones de actualidad a ese tipo de personas o de otras maneras, ¿verdad? Y así entonces las personas se van entrenando y luego se van soltando para que, dirigidas por el Espíritu Santo, aprendan a compartir el Evangelio en el lugar donde ellos viven. Cuando vemos la iglesia como una fuerza, el concepto de liderazgo, los laicos movilizados usando sus diferentes habilidades. No hay la subdivisión entre clero y laicos. Aquí no hay un clero profesional sumamente diferente. Todos somos iguales. Dentro de este punto de vista, todos estamos aprendiendo. Todos somos hijos de Dios. Que uno sepa más, por ejemplo, que vaya uno en primero de primaria y otro en sexto es diferente. Otros en secundaria y otros en preparatoria. Pero todos somos estudiantes. Todos somos aprendices. Todos somos cristianos en vías de crecimiento con el propósito eterno para poder salir al propósito externo. Cuando vemos también la iglesia como un lugar, el éxito, ¿cómo se mide? Asistencia, oye, ¿cuánto es el presupuesto del año y si las ofrendas y cómo? Y facilidades, ¿qué edificio tenemos? Tenemos salones, tenemos esto, tenemos cocina, tenemos todo eso, así se mide el éxito. No, pues si aquí hay salón para esto, para lo otro, para lo otro. Cuando vemos la iglesia como un lugar, las estructuras dentro de la iglesia están altamente centralizadas en un grupo. Son controladores y van formando una subcultura en la cual se va dando como en cada iglesia diferente, pero en general, clero y laicos. Y los resultados finales, cuando vemos como lugar un monumento, un edificio, un elefante blanco, con parálisis, agotamiento y legalismo. No sé si ustedes conocen ahorita la iglesia congregacional, que está allá en España, en la colonia moderna. De todas aquellas personas ahorita no hay ni 50 miembros. ¿Y saben qué? Puros viejitos. Puras personas ya de la, no tercera, yo creo de la cuarta edad, que ya si no llegas y te sientas en el lugar en donde toda la vida te has sentado, ya te desconocen, ¿no? Oye, ese es mi lugar. Y que ya no quieren cambiar, que ya han adquirido tal, a través del tiempo, comportamiento que se les hace difícil cambiar. Y caen en legalismos tan extremos que hay iglesias, no esa, pero otras que dicen que si no se bautiza en esa iglesia una persona, no es cristiana. Oye, pero si es de la misma denominación, pero yo pues yo vengo de Monterrey y vengo, no, aquí te tienes que bautizar. Y empiezan a creer una cierta de cosas, pues que entonces lo que hacen, pues que la gente se vaya, no, pues creen que son los únicos depositarios de la verdad y si no se hace como ellos dicen, nada está bien. Y empieza nada más el criticadero. Por otra parte, cuando vemos la iglesia como una fuerza, el éxito se mide en reproducción de discípulos. Uno de nuestros miembros ya está por allá en Querétaro y allá está levantando una célula. Gracias a Dios. Oye, pero que ya no existe, ya que está un lugar más vacío. Pero está trabajando, está cumpliendo con el propósito de la iglesia. Las estructuras en las iglesias que ven como una fuerza no se centran o centralizan en grupos pequeños. Por el contrario, hay una penetración dentro de los miembros para ir obteniendo recursos humanos para que estos vayan enseñando, predicando, apoyando, haciendo cosas y cada mes la iglesia sea más homogénea en cuanto a las actividades que desarrolla.
También los resultados finales, cuando vemos como una fuerza, es que la iglesia es un movimiento que divide al mundo y lo conquista, que motiva a los miembros y a los que están afuera, y hay una libertad en el ministerio. Hermano, yo quiero abrir mi casa para una célula. Amén, hermano, ¿cómo no? Con mucho gusto. ¿Me pueden apoyar? Sí, ¿en qué quieres que te apoye? Pues fíjense que yo ya llevé el curso ¿Qué es un cristiano? Y tengo 2 o 3 vecinos a los que se lo quiero dar. Aquí está, claro que sí, hay libertad porque este hermano tiene el deseo de compartir a otros no cristianos la palabra de Dios. No es, a ver, tiene que ir alguno de la iglesia para que no vayas a decir mentiras. No. La iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Claro que no vamos a poner un neófito. Como dijimos, ya la persona esta llevó el curso, ya lo entendió, ahora se va a reproducir en otras personas el evangelio. Por eso es tan importante conocer el propósito de la iglesia y ver la iglesia como lo que ha sido llamada a ser, no como lo que nosotros creemos que debe ser. Una iglesia como objeto de ministerio, el edificio y los miembros están como espectadores inactivos o pasivos. El liderazgo está dándoles enseñanzas bíblicas, pueden ser muy buenas, pero la congregación espera que solamente el líder o los líderes hagan el trabajo de la iglesia en el mundo. Y ellos muy bien, gracias, sentaditos sin despeinarse. La iglesia que tiene ese punto de vista, los miembros se les llama laicos, y los laicos sienten que apoyan al líder, quien hace el ministerio. Los líderes de ese tipo de punto de vista se reconocen como ministros profesionales y se hacen llamar padres, sacerdotes, reverendos o pastores, o muy genéricamente ministros de culto. El mundo, los líderes son los únicos en las líneas de batalla para atacar el mundo. Toda la iglesia está nada más viniendo los domingos o a las reuniones que aquí adentro se hacen y creyendo que de esa manera están cumpliendo con el propósito de la iglesia. Si vemos así, esos laicos muestran su apoyo asistiendo. No, hermano, yo sí asisto a la reunión de oración al domingo temprano, a la escuela dominical, y voy a esto y a esto. ¿Creen que así están apoyando con asistencia, ofrendas, diezmos y concordando con las decisiones y acciones de los líderes? No, yo estoy de acuerdo que aunque esté mal, se someten. Los líderes se reconocen a sí mismos como ministros profesionales. Ya vemos esto de pastores o ministros. El mundo generalmente no toma en cuenta que hay un cambio en esto porque dice, no, pues hacen eso porque les pagan. A mí también si me pagan, pues oye, ya sabes cuánto gana, y luego le dan casa, le dan carro, y le dan esto, y le dan lo otro, y se va de vacaciones cada que dice que hay un congreso y todo. Pues yo también así, yo sí le entro. No, nada más están pide, y nunca hay dinero para nada. Entonces, ¿qué? No los toma en cuenta. Finalmente, la iglesia, los laicos ven el propósito principal de la iglesia como cuidar nada más las necesidades de los miembros. No consideran como su responsabilidad el evangelismo a los perdidos. Oye, hermano, se enfermó fulana, yo le voy a hablar. Está bien, no es malo. Es un propósito dentro de la iglesia, pero está totalmente puesto en los ministros de culto o en el liderazgo. Se fracciona. Los líderes normalmente en este sistema, el pastor, porque en las iglesias evangélicas no decimos sacerdotes ni esto, ¿no? Los pastores dominan el servicio de adoración, ya que ven a los miembros como simples laicos. No, es que ustedes no pueden pararse ahí. No, ustedes cómo van a dirigir, no, cómo van a enseñar en la escuela dominical si yo no les he enseñado. ¿Cómo van a? No. Ustedes son laicos. Y algunos de estos líderes
están más perdidos en todo que la propia congregación. Cada vez dentro de la congregación hay gente más preparada, vamos a ir académicamente, que los mismos líderes. Y luego ellos todavía quieren decirle, muchachillo, a una pareja de 50 años de casados, cómo deben decir, llevar su matrimonio, cómo deben hacer esto, cómo adecuar a sus hijos. ¿Qué saben ellos? Pero son profesionales. Vean ustedes de qué edad salen los ahora llamados pastores de las escuelas de teología y de esto y todo. Personas que no tienen, a veces no saben ni leer, todo lo leen chueco. Entonces, hermanos, veamos esto. El mundo no se gana para Cristo y el pastor se agota tratando de hacer todo el mismo. Llega el momento en que está tan agotado preparando para presentar la palabra de Dios aquí adentro, que cuando le toca salir allá afuera ya no sabe ni a qué ser. ¿Y qué es lo que pasa? Se agotan porque no cumplen el propósito de la iglesia de acuerdo a la Biblia. Y son personas que luego se llenan tanto de confusión, que lo único que quieren es descansar. Quieren un año sabático sin hacer nada, pero pagado y de vacaciones, para ver qué cosa que les habla el Señor. Y cuando el Señor no nos habla con una voz audible, ni por teléfono, ni por email. Nos habla a través de su palabra. Y no dices que estás preparando la palabra de Dios para compartir ahí. Pues entonces, ¿cómo quieres irte a otro lado allá para que te hable? Pues aquí. Es la confusión que crea el no tener claramente el sentido de propósito de la iglesia. Se agota. Entonces, cuando nosotros vemos la iglesia como un agente para la movilización, imagínense una agencia para enseñarnos a movilizar. La iglesia entonces no es un objeto de ministerio, sino es un agente de movilización para evangelizar al mundo. Aquí nosotros venimos a ser capacitados, a adorar a Dios y a aprender a ser discípulos de Cristo. El papel, por lo tanto, del liderazgo no está puesto solamente en atender a la congregación para enseñarle la sana doctrina, está puesto también para capacitarlos en la sana doctrina y servir en el mundo en que Dios los ha puesto a vivir. Este es el propósito de edificación en la iglesia. Los creyentes se reúnen para adorar a Dios, crecer en su fe aprendiendo la palabra de Dios, animarse los unos a los otros a no dejar de reunirse como algunos tienen por costumbre, y estos miembros durante su desarrollo van desarrollando un carácter espiritual y las habilidades necesarias para servir en el propósito externo que es evangelizar a los perdidos. Cuando nosotros vemos esta iglesia como un objeto de ministerio, nos vamos a agotar. Cuando lo vemos como un agente o una agencia para movilizar, vamos a influir para que cada uno tome la responsabilidad que Dios le ha dado de compartir el evangelio. La Biblia dice que Él mismo puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y dice, no, es que yo no soy evangelista. Una cosa es que uno tenga una facilidad sobrenatural para presentar la salvación, y otra es que no pueda uno compartirla ahí con su compañero, amigo, vecino. No tenemos las mismas capacidades todos, pero la responsabilidad sí es de todos. Alguno puede ser como el apóstol Pedro, que en una predicación se convirtieron 3,000, y otros que uno nos tarde un mes o 15 días o un año, ¿verdad? Pero gracias a Dios. Eso debemos aprender. No todos tenemos las mismas capacidades para evangelizar, pero todos tenemos la responsabilidad de ejercer ese propósito externo que es evangelizar al mundo perdido. Cuando nosotros vemos la iglesia como un agente para la movilización, vemos que aquí la iglesia empieza a tener una enseñanza a través del liderazgo, pero una capacitación que puede ser en la escuela dominical, puede ser en células, en estudios personales,
para que la iglesia o los miembros vayan a compartir el evangelio y de esta manera el mundo sea alcanzado para Cristo. Los líderes entonces se enfocan en un trabajo principal, equipar a los miembros de la iglesia para que estos puedan ministrar en el mundo. Los laicos, la membresía, son entrenados por el liderazgo para ser ministros, para ministrar, para ser trabajadores, administradores de la multiforme gracia de Dios en el mundo. Por eso una iglesia con 100 miembros debe esperar tener 100 ministros, no 100 pastores. 100 ministros, 100 que vayan allá. El mundo es donde viven los miembros. Los miembros son ministros de tiempo completo donde viven y trabajan. Nosotros allá donde vivimos, no porque salgamos de la iglesia nos comportamos de otra manera. Y allá somos los peores del vecindario, del lugar en donde vivimos. No, imagínense así, no, pues si estos son cristianos, yo mejor me quedo como estoy. Borracho, parrandero, mujeriego, jugador como Juan Charrasqueado. Yo no, ni mi familia. Es más, hazte un lado. Entonces somos un obstáculo al desarrollo del ministerio. Allá en donde vivimos, allá donde nos conocen, allá como saben que vivimos y cómo saludamos y cómo decimos, en nuestro trabajo, cómo atendemos a la gente, si somos abusivos y no, ahí es donde nos conoce la gente. Y ahí somos trabajadores de Dios 100% a través de nuestra conducta diaria. No es que un día bien, otro mal y otro regular, diario bien. Entonces, 100 miembros de la iglesia, aspiramos a que sean 100 ministros de Cristo en el lugar en donde Dios nos ha puesto a vivir. Los líderes deben descubrir las necesidades y los dones espirituales de los miembros de la iglesia para poder capacitar a cada uno de una manera eficaz en donde tengan las facilidades que Dios ha dado. Hay unas personas que tienen una facilidad de hacer amistades, de socializar y todo, que cuando, oye, te invito, la gente dice que sí. Y otro que está ahí, dale un mes, un año, dos, no. Entonces tienen ciertas habilidades cada uno de ellos. Necesitamos detectarlas y decir, hermanos, ayúdenos en esto. Ayuden a la iglesia a comprometernos a ir allá afuera. La iglesia, entonces, de esta manera, como un agente para la movilización, todos los miembros son enviados a dar sus dones especiales, espirituales, para ministrar fuera, evangelizando al mundo perdido. De esta manera, imagínense, la penetración del evangelio en la sociedad se adquiere una responsabilidad como cada uno de nosotros. Yo no puedo hacer ese trabajo en donde vive otro hermano que tiene otra reunión y otra actividad y que él sí la puede hacer. Nosotros ya no todos somos estudiantes, pero los estudiantes lo pueden hacer claramente cada quien en su salón. Las amas de casa en donde se mueven y nosotros cada uno en su trabajo. Que digan, oye, este cuate cómo para todo quiere relacionarlo con la bondad y la gloria de Dios, todo, no, pues esto es nada más, pues es que está medio loco, no, porque sabes que luego te dice, mira, la Biblia dice ahí, y yo ya fui la guadalupana que tengo en mi casa, y sí, cierto, sí dice eso, me escribió él, mira, busca Éxodo 20, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Le dije, no, pues esa es tu Biblia, esta es la protestante, pero yo tengo otra, a ver, pues busca este de allá, y dice lo mismo. Entonces, tiene sus razones de por qué, y él no comparte esto y lo otro y esto. Entonces el mundo dice, bueno, nadie le paga. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué quieres que todo el mundo se convierta a Cristo? ¿Por qué desgastas tu vida en eso? Y entonces la iglesia adquiere su responsabilidad de evangelizar. El mundo es penetrado a todos los niveles y se cumple la palabra de Dios.
Toda potestad me es dada, id y haced discípulos a todas las naciones. En conclusión, si nosotros tenemos un sentido claro del propósito y nos ayuda a la iglesia a ser eficaz. Si nosotros no comprendemos el propósito de la iglesia, podemos malgastar energía, recursos, haciendo cosas que no hemos sido llamados a hacer. Hermanos, ¿qué propósito usted cree que tiene nuestra iglesia? Quiero comentarle, propósito triple. El principal, darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. El externo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y el interno, prepararse como santo para la obra del ministerio. Saber bien qué es el evangelio. Oigan, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, nos decía el apóstol Pablo. Imagínense la grandeza del poder que tenemos como embajadores de Cristo para ir y presentarse a los demás. El poder que no es del mensajero, es del mensaje impregnado del Espíritu Santo, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que no es la elocuencia del que lo dice, sino el poder de Dios obrando en el corazón y la mente del que escucha su palabra. Nosotros somos simplemente vasijas de barro. ¿Podemos hacerlo? ¿Queremos hacerlo? ¿O somos de los que nos sale otra cosita y ya dejamos la iglesia, dejamos nuestra reunión de adoración, dejamos de adorar a Dios? ¿O somos de los que no, que nos da miedo, que nos da temor? ¿Y qué tal si me rechazan? ¿Y qué tal si me esto? ¿Y qué tal si lo otro? ¿O somos de los que somos de la secreta, que alguien dice soy cristiano? Yo también. ¿Tú? Pues si tenemos 20 años conociéndome, ¿cómo nunca me predicaste, nunca compartiste esto conmigo tan grande? Hermanos, despertemos. El propósito de la iglesia Roca Eterna de Guadalajara es darle la gloria a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio la vida eterna para estar toda la eternidad con Él en el cielo. Ese es nuestro propósito principal. Pero mientras estemos aquí en la tierra, para darle la gloria, debemos ser obedientes, debemos llevar mucho fruto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Preparando a todos para que sepan compartir la palabra de Dios en donde viven y para que cada uno de nosotros, en el lugar en que vivimos, sepamos lo que debemos decir de acuerdo con la palabra de Dios. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias en esta mañana, porque Señor, tú nos enseñas en tu palabra claramente a qué nos has llamado. Y lo explicas que es un propósito desde la eternidad pasada que nos escogiste allá antes de la fundación del mundo para pertenecer a tu iglesia. Queremos, Señor, aclarar en nuestra mente, en nuestro corazón, ese propósito que has diseñado para cada uno de nosotros, pero no nada más aclarar, sino ponerlo en práctica. Enséñanos, Señor, a prepararnos los unos a los otros para el discipulado. Enséñanos a salir al mundo en donde tú nos has puesto con el poder de tu palabra, con lo que tú nos has mandado a ser discípulos a todas las naciones. Enséñanos a ser hijos obedientes tuyos. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.